Hay pérdidas que el cuerpo aprende a cargar porque no le queda otro remedio. Y hay otras que llegan encima de las primeras, sin avisar, sin pedir permiso, cuando uno todavía no ha terminado de doblar el dolor anterior, y ya tiene que empezar con el siguiente. Doña Petra Villarreal tenía 72 años cuando enterró a su hijo Aurelio, un martes de abril que amaneció nublado y terminó con lluvia fina, de esa que no moja del todo, pero que cala los huesos de los viejos que llevan demasiado tiempo parados en tierra mojada despidiendo gente. Aurelio tenía 48 años y había muerto de un infarto en la madrugada, solo en su cuarto, sin que nadie pudiera hacer nada. Así de rápido y así de silencioso, como mueren algunos hombres que viven a toda velocidad, y el cuerpo un día decide que ya no aguanta más el ritmo que el alma le exige. Doña Petra lo había criado sola desde que el esposo murió cuando Aurelio tenía 12 años. Había trabajado el rancho con las manos, había sembrado y cosechado y vendido y administrado con esa inteligencia práctica de las mujeres del campo que aprenden a hacer de todo porque la necesidad no espera a que uno se prepare. Había visto a Aurelio crecer, haberse casado mal y divorciado peor, haberse ido y vuelto, haberse ido de nuevo y vuelto de nuevo, siempre con planes nuevos y resultados viejos. Porque Aurelio era de esos hombres que tienen más sueños que paciencia, más ideas que constancia, más ganas de llegar que disposición para caminar. No era mala persona. Eso doña Petra lo sabía con la certeza con que las madres saben las cosas de sus hijos, esa certeza que no necesita pruebas porque viene de haber conocido a alguien desde antes de que supiera hablar. No era mala persona. Era un hombre que nunca encontró el camino correcto entre lo que quería y lo que podía, y que buscó atajos que no lo llevaron a ningún lado bueno. El velorio fue en la casa del rancho, como había sido el velorio del esposo 30 años atrás, con el ataúd en la sala, y el pueblo entrando y saliendo con café y tamales, y esas palabras de condolencia que la gente repite porque no sabe qué decir, y el silencio pesa demasiado. Doña Petra recibió a todos sentada en la silla de siempre, con las manos en el regazo, y esa quietud de quien ya ha llorado lo que tenía que llorar, y ahora simplemente existe dentro del dolor, como se existe dentro de la lluvia, mojándose sin poder hacer nada esperando que pase. Su nieta Camila, hija de Aurelio, y de la primera esposa que se había ido a vivir a otra ciudad cuando el matrimonio se rompió, llegó esa tarde desde lejos con los ojos rojos y la maleta pequeña de quien no sabía cuánto tiempo iba a quedarse. Tenía 25 años y había heredado de su padre esa manera de entrar a los lugares como si llegara a resolver algo, aunque no siempre supiera qué. Se sentó al lado de doña Petra y le tomó la mano sin decir nada, que era exactamente lo que doña Petra necesitaba. El entierro fue al día siguiente, en el cementerio del pueblo, con la misa corta que el padre Evaristo ofició con esa manera suya de hablar de los muertos como si los conociera mejor de lo que los conocía, haciendo un resumen de una vida que no resumía nada de lo importante. Doña Petra escuchó todo con los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas para ese momento. Las había gastado todas en la noche, sola en su cuarto, con la foto de Aurelio de niño en la mano, recordando al hijo que había sido antes de convertirse en el hombre que fue. Esa noche, después del entierro, doña Petra y Camila se sentaron en el corredor del rancho con una taza de té de manzanilla cada una y el silencio del campo alrededor. Los grillos, el viento en los árboles, el ruido lejano de las vacas en el corral. Era el mismo silencio de siempre, el mismo rancho de siempre, las mismas estrellas de siempre.
Y sin embargo todo se sentía diferente, como cuando uno cambia de lugar un mueble que lleva años en el mismo sitio, y de repente el cuarto entero parece otro, aunque no haya cambiado nada más. Doña Petra miró el rancho en la oscuridad y pensó que ese había sido el proyecto de toda su vida. No el rancho en sí, sino lo que representaba, la tierra que el esposo había comprado con años de trabajo, que ella había mantenido viva cuando él murió, que Aurelio había heredado con la promesa de que algún día lo haría prosperar de verdad. El rancho era la continuidad de algo. Era la prueba de que los muertos no desaparecen del todo si uno cuida lo que dejaron. No sabía todavía que esa noche iba a ser la última en que podía mirar ese rancho sin ver también la sombra de lo que Aurelio había hecho con él. No sabía todavía que la pérdida que creía estar cargando era apenas la primera capa de una pérdida mucho más grande que llegaría al día siguiente, con el sol de la mañana y el ruido de un camión en el camino de tierra. Pero esa noche, antes de que llegara lo que tenía que llegar, doña Petra le contó a Camila cosas que no le había contado nunca. Le habló del esposo, de cómo había llegado a comprar ese terreno que entonces era puro monte, de cómo los dos habían construido la primera habitación con adobe que él mismo hacía de madrugada para que durante el día pudieran seguir trabajando la tierra. Le habló de los primeros años, los más difíciles, cuando no había agua corriente y había que traerla del arroyo en cubetas, cuando la cosecha del primer año se perdió por una helada que nadie previó y los dos se miraron sin saber si lo que habían empezado tenía algún futuro. Le habló de Aurelio de niño, de cómo había aprendido a montar a caballo antes que a leer, de cómo le gustaba seguir al padre por el rancho preguntando el nombre de cada planta, de cada insecto, de cada nube que pasaba por el cielo, de cómo ese niño curioso y lleno de vida se fue convirtiendo en un adolescente inquieto y en un hombre que nunca encontró la paz que buscaba, y de cómo ella había visto ese proceso sin poder detenerlo, que es quizás el dolor más grande que existe para una madre, ver a un hijo perderse y no poder hacer nada más que estar ahí. Camila escuchó todo en silencio, con el té ya frío en la mano y las estrellas encima del rancho multiplicándose en el cielo limpio del campo. Y pensó que su padre, a quien había conocido poco y mal, era más complicado de lo que su historia corta con él le había dejado ver. Que detrás del hombre que no había sabido quedarse, había un niño que había crecido en un lugar lleno de amor y trabajo y tierra buena. Y que en algún punto del camino, entre ese niño y ese hombre, algo se había roto de una manera que ninguno de los dos había podido reparar. El camión llegó al rancho a las 9 de la mañana del miércoles, cuando doña Petra apenas había terminado el café de la mañana y Camila todavía dormía en el cuarto de Aurelio, porque no había otro cuarto disponible, y porque dormir en el cuarto del padre muerto era una manera de estar cerca de él, aunque ya no estuviera. Era un camión blanco con logotipo de una empresa de crédito del Estado Capital, y del camión bajaron dos hombres, uno de unos 40 años con traje que no era de campo, y cara de quien preferiría estar en otro lado, y otro más joven con una carpeta bajo el brazo y la expresión neutral de quien aprendió a no involucrarse emocionalmente en su trabajo, porque el trabajo consiste en cobrar deudas a personas que acaban de enterrar a sus familiares. Doña Petra los vio llegar desde el corredor. No reconoció el camión ni a los hombres, pero reconoció la manera en que caminaban hacia la casa, con esa mezcla de determinación y disculpa que tienen las personas que traen noticias que no quieren dar, pero que tampoco pueden guardarse. Se levantó de la silla y los esperó de pie, porque doña Petra era de las personas que reciben lo que sea que venga de pie, con la espalda derecha, porque había aprendido hace mucho
que agacharse antes de saber lo que viene es regalarle al mundo una ventaja que no se ha ganado. El hombre del traje se presentó con nombre y apellido y cargo que doña Petra no retuvo, porque lo que dijo después ocupó todo el espacio disponible en su cabeza. Dijo que venía en representación de una empresa que tenía un contrato de préstamo firmado por Aurelio Villarreal, su hijo, con el rancho como garantía hipotecaria. Dijo que el préstamo llevaba 8 meses sin pagarse. Dijo que el monto adeudado, con intereses acumulados, era una cantidad que pronunció con esa voz plana de quien sabe que el número va a doler y que no hay manera de suavizarlo. Doña Petra escuchó el número sin moverse. Era más de lo que el rancho producía en 2 años buenos. Era más de lo que ella había visto junto en toda su vida. Era un número que no tenía sentido en el contexto del rancho que conocía, de la vida que había vivido ahí, de la tierra que valía lo que valía, pero no lo que ese número decía. Preguntó con una voz que salió más firme de lo que esperaba, dado que por dentro sentía que el suelo se movía. ¿Cuándo firmó mi hijo ese contrato? El hombre del traje consultó los papeles que el joven con la carpeta le extendió, y dijo que hacía 2 años y medio. 2 años y medio atrás, Aurelio había puesto el rancho como garantía de un préstamo que doña Petra nunca supo que existía, para financiar un negocio que nunca le había mencionado, con una empresa que ella nunca había escuchado nombrar. Camila apareció en la puerta en ese momento, con el cabello revuelto de dormir y los ojos todavía cargados de sueño, y la escena que encontró, su abuela de pie frente a 2 desconocidos con papeles, con esa expresión en la cara que Camila no le había visto nunca. La despertó de golpe mejor que cualquier café. Se paró al lado de doña Petra sin decir nada, esperando entender. El hombre del traje explicó el proceso con esa precisión burocrática que es en sí misma una forma de crueldad. No porque sea maliciosa, sino porque es indiferente, porque trata el dolor de la gente como un trámite que hay que completar y seguir adelante. Dijo que tenían un plazo legal para presentar la situación formalmente. Dijo que si la deuda no se pagaba o no se llegaba a un acuerdo de reestructuración, el proceso de ejecución hipotecaria seguiría su curso. Dijo eso, ejecución hipotecaria, con la misma voz con que habría dicho cualquier otra cosa, como si las palabras no tuvieran peso. Doña Petra pidió ver los papeles. El joven de la carpeta los extendió con el mismo gesto neutral de siempre. Y ahí estaba la firma de Aurelio, inconfundible, esa firma grande y apresurada que doña Petra habría reconocido entre 1000, la misma firma que había estado en las boletas del colegio, en los documentos del divorcio, en los formularios del seguro del rancho. Su firma, su letra, su nombre, y debajo, en el espacio para la garantía, la descripción del rancho, metros cuadrados, número de registro, linderos, todo. Doña Petra devolvió los papeles sin decir nada durante un momento. Después le preguntó al hombre del traje para qué había sido el dinero. El hombre dijo que eso no estaba en su documentación, que él solo manejaba el tema del crédito, no el destino de los fondos. Camila, que había estado escuchando con esa atención de quien intenta entender algo que no termina de encajar, preguntó si sabían en qué había usado su padre el préstamo. El hombre del traje miró a Camila con una expresión que no era compasión, pero tampoco era frialdad. Era algo intermedio, la expresión de alguien que ha tenido esta conversación demasiadas veces y ya aprendió que lo más honesto es decir lo que sabe. Dijo que no era su función saberlo, pero que en los casos que él manejaba, cuando alguien ponía una propiedad familiar como garantía sin decírselo a la familia y el negocio no prosperaba, generalmente había 2 razones.
un negocio que salió muy mal o un vicio que salió muy caro. El silencio que siguió a esas palabras fue de los pesados. Camila miró a su abuela. Doña Petra miraba los papeles que el joven acababa de guardar de vuelta en la carpeta. Y en ese silencio, sin que nadie lo dijera todavía, las dos empezaron a entender que Aurelio les había dejado más cosas de las que habían creído. Que la herencia tenía dos caras, y que la segunda cara era la que más iba a costar enfrentar. El hombre del traje dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa del corredor y dijo que estarían en contacto, que había plazos legales que cumplir, que si doña Petra necesitaba hablar con alguien que la orientara legalmente, era recomendable que lo hiciera pronto. Dicho eso, los dos hombres se volvieron al camión blanco con la misma eficiencia con que habían llegado, como si la vida de esa mujer de 72 años no fuera a cambiar fundamentalmente a partir de esa mañana. El camión desapareció en el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se quedó suspendida en el aire del rancho unos segundos antes de disiparse. Doña Petra siguió parada en el corredor, mirando el camino largo después de que el camión ya no se veía. Camila estaba a su lado, callada, esperando. Finalmente, doña Petra se sentó en la silla del corredor, con esa lentitud de quien no se sienta porque quiere, sino porque las piernas ya no aguantan más. Recogió la taza de café que había dejado ahí antes de que llegaran los hombres. El café estaba frío, y la sostuvo entre las manos como si necesitara algo concreto a qué aferrarse, mientras el resto de las cosas se volvían abstractas y enormes y difíciles de entender. Y dijo, en voz baja, más para sí misma que para Camila: Aurelio, solo eso, su nombre, con toda la historia que cabía en esas 4 sílabas. El niño que había sido, el hombre que no había llegado a ser del todo, y la deuda que había dejado como última prueba de que su vida había sido más complicada por dentro de lo que doña Petra había querido ver. La verdad de Aurelio no llegó de una vez. Llegó en pedazos, como llegan las verdades que alguien guardó durante mucho tiempo. Primero un pedazo, después otro, y cuando uno cree que ya tiene todo, resulta que falta más, y cuando cree que ya no puede haber más, resulta que hay. Camila fue la que empezó a juntar los pedazos. No porque fuera más valiente que doña Petra, sino porque era más joven y tenía esa energía del dolor reciente que todavía no se ha convertido en resignación. Llamó a personas que conocían a su padre, amigos, conocidos del pueblo, el hombre que le vendía semillas en el mercado, la señora que le lavaba la ropa cuando vivía en el rancho. Hizo preguntas con esa directness de quien ya no tiene nada que perder, porque lo peor ya pasó. Lo que encontró no era la historia de un criminal ni la de un hombre malvado. Era la historia de un hombre débil en el sentido más honesto de la palabra. Alguien que tuvo una debilidad que no supo controlar y que eligió esconderla en lugar de pedir ayuda, y que con ese silencio fue construyendo una deuda que no era solo de dinero. Aurelio había empezado a jugar hacía 4 años. No en casinos elegantes ni en lugares de lujo, en las apuestas de los partidos de fútbol, en los gallos, en los dados que corrían en traspatios de casas conocidas del pueblo y de pueblos vecinos. Había empezado, según contaban quienes lo sabían, como distracción, después como costumbre, después como necesidad, y después como esa trampa de la que ya no se puede salir fácil, porque el cuerpo se acostumbra a la adrenalina de ganar, y no puede vivir sin ella, aunque pierda más de lo que gana. El dinero del préstamo había servido para pagar deudas anteriores de juego. Deudas con personas que no esperan con la paciencia de una empresa de crédito,
que cobran de otras maneras cuando uno no paga. Y después, inevitablemente, para seguir jugando con la esperanza de recuperar lo que se había perdido, que es la lógica del vicio que siempre termina igual. Perdiendo más. Camila le contó todo esto a doña Petra una tarde, sentadas en la cocina, con la luz de la tarde entrando por la ventana y el olor a frijoles que doña Petra había puesto a hervir, porque cocinar era lo que hacía cuando no sabía qué hacer con lo que sentía. Lo contó despacio, sin suavizarlo, pero también sin dureza innecesaria, con esa manera de decir las cosas difíciles que tienen las personas que quieren a quien las recibe. Doña Petra escuchó todo sin interrumpir. Cuando Camila terminó, se quedó en silencio durante un tiempo mirando la ventana. Los frijoles hervían con ese ruido suave y constante que tienen las ollas cuando la lumbre está en su punto. El rancho estaba quieto afuera. Un perro ladró a lo lejos. Después dijo algo que Camila no esperaba. Dijo que lo había sospechado. No el juego específicamente, no la magnitud de la deuda, no los detalles, pero que había habido momentos. Aurelio llegando a pedirle dinero prestado con excusas que no terminaban de ser convincentes, Aurelio evitando ciertos temas cuando hablaban, Aurelio con esa tensión en el cuerpo que tienen las personas que cargan algo que no están diciendo, en que algo en ella había sentido que su hijo estaba en un problema que no le estaba contando. Y ella había elegido no preguntar, no porque no le importara, sino por lo contrario, porque le importaba tanto que tenía miedo de lo que encontraría si preguntaba de verdad. Hay amores que prefieren la duda a la certeza, porque la certeza puede destruir algo que la duda mantiene intacto. Doña Petra había preferido la duda durante 4 años, y ahora la certeza había llegado sola, traída por hombres de traje en un camión blanco, sin que ella pudiera elegir el momento ni la manera. ¿Estás enojada con él?, preguntó Camila. Doña Petra pensó antes de responder, con esa honestidad de los viejos que ya no tienen tiempo para respuestas que no son verdaderas. Dijo que sí, que estaba enojada. Que estaba enojada de una manera que le dolía más que el luto, porque el luto era limpio y el enojo era complicado. Era el enojo de quien quiere a alguien y al mismo tiempo no entiende cómo ese alguien pudo hacer lo que hizo. No entiende por qué no pidió ayuda. No entiende por qué eligió el silencio cuando ella habría dado cualquier cosa por acompañarlo en lo que fuera. Pero dijo también que el enojo y el amor no son cosas que se cancelan entre sí, que se pueden tener los dos al mismo tiempo, que de hecho así es como funciona casi siempre cuando uno quiere de verdad a alguien. Porque querer de verdad incluye la posibilidad de que esa persona te decepcione de maneras que te duelen exactamente porque te importa. Camila se quedó callada, escuchando a su abuela decir esas cosas con esa voz pausada, de quien ha tenido mucho tiempo para pensar en ellas aunque no lo parezca. Y pensó que doña Petra era más sabia de lo que la mayoría de la gente notaba, porque la sabiduría de ese tipo de mujer no venía de libros ni de títulos, sino de años de vida, de pérdidas, de trabajo, de madrugadas sola en un rancho, tomando decisiones que nadie más podía tomar por ella. Esa noche, después de cenar, doña Petra sacó de un cajón del ropero una cajita de madera que Camila nunca había visto. Adentro había papeles, escrituras del rancho, el testamento del esposo, contratos de trabajo de los peones de los años buenos, recibos de compras importantes. Los fue revisando uno por uno con esa lentitud metódica de quien busca algo específico en un archivo que conoce de memoria. Cuando terminó de revisar, puso los papeles de vuelta en la caja y la guardó en el cajón. Después miró a Camila con esa expresión que Camila estaba aprendiendo a reconocer.
No era derrota, era evaluación. La expresión de alguien que acaba de hacer un inventario de lo que tiene y está calculando qué puede hacer con ello. Dijo que el rancho estaba a nombre de Aurelio desde hacía 10 años, cuando ella misma le había traspasado la propiedad porque creía que era lo correcto, que era el momento de pasarle la responsabilidad al hijo como había hecho el esposo con ella cuando llegó el momento. Dijo que eso quería decir que la hipoteca que Aurelio había firmado era legal, que los acreedores tenían razón en lo que decían, que si la deuda no se pagaba, el rancho era de ellos. Pero dijo también que el rancho no se iba a ir sin pelear. No porque tuviera un plan todavía, sino porque 72 años de vida le habían enseñado que las cosas que valen la pena no se defienden cuando uno ya tiene el plan completo. Se defienden desde el principio, desde antes de saber cómo, desde la decisión de no rendirse antes de haber intentado todo lo que hay para intentar. Camila se quedó mirando a su abuela en la luz amarilla de la cocina y pensó que había algo en esa mujer que no había sabido ver en las visitas cortas de los años anteriores. Una fortaleza que no era dureza. Doña Petra no era una mujer dura, era una mujer fuerte, que son cosas distintas. La dureza cierra, la fortaleza sostiene. Y lo que doña Petra estaba haciendo en ese momento, sentada en su cocina con el cuaderno de cuentas y el café frío y la deuda encima y el hijo muerto, era sostener. Sostenerse a sí misma y al rancho y a la memoria del esposo y a la posibilidad de que mañana fuera mejor que hoy, aunque no hubiera razón clara para creerlo. Le preguntó cómo lo hacía, cómo seguía. Doña Petra la miró con esa expresión un poco sorprendida, de quien recibe una pregunta que no esperaba y tiene que buscar la respuesta de verdad en lugar de dar la que tiene preparada. Pensó un momento. Después dijo que no sabía si lo que hacía era especialmente valiente o si simplemente no tenía otra opción, y que a veces esas dos cosas eran lo mismo. Que cuando uno no tiene para dónde irse, seguir adelante no es valentía, es lo único que queda, y que con el tiempo uno aprende a llamarle valentía de todas formas, porque al final el resultado es el mismo. Esa noche, antes de dormir, doña Petra fue al cuarto de Aurelio, el cuarto donde Camila dormía, que olía todavía a él porque nadie había tocado sus cosas todavía. Se paró en la puerta sin entrar. Miró la cama tendida que Camila había hecho con esa precisión de ciudad, que era diferente a la manera en que Aurelio la hacía. Miró el ropero con la puerta entreabierta, la foto en la pared de Aurelio de joven, con una sonrisa que doña Petra no había visto en él desde hacía muchos años, y le habló en voz baja, como hablaba a veces con el esposo cuando necesitaba decirle algo que no podía decirle a nadie más. Le dijo que estaba enojada, que no entendía, que ojalá le hubiera dicho, y que de todas formas lo quería igual, que eso no cambiaba, que eso no iba a cambiar nunca. Doña Petra no había dormido bien en 20 años. Desde que el esposo murió, y el cuerpo aprendió que la cama era más grande sin él, y que la oscuridad de la madrugada hacía preguntas que nadie más podía escuchar. Pero la noche después de que llegaron los acreedores fue diferente. No durmió mal porque tuviera miedo. No durmió porque tenía la cabeza funcionando a una velocidad que su cuerpo de 72 años no era capaz de seguir, haciendo cálculos, recordando conversaciones, ordenando lo poco que sabía sobre deudas y créditos y propiedades en un mapa que todavía tenía muchos espacios en blanco. A las 4 de la mañana se levantó, encendió el fogón, puso el café y se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo que usaba para anotar gastos del rancho. Empezó a escribir. Anotó lo que sabía.
la cantidad de la deuda según lo que el hombre había dicho, el tiempo que llevaba sin pagarse, lo que el rancho producía en un año bueno y en un año malo, lo que tenía en la cuenta del banco que era poco, pero era algo, lo que había en el corral, lo que había sembrado, lo que se esperaba cosechar. No era contadora ni abogada. Nunca había ido más allá de la primaria, porque cuando ella era niña, las niñas del campo no iban más lejos que eso. Pero tenía esa inteligencia de la necesidad que no necesita título. La inteligencia de quien ha administrado recursos escasos durante 50 años y sabe exactamente cuánto pesa cada peso y en qué dirección se puede mover. Cuando Camila se levantó a las 6 y encontró a su abuela en la cocina con el cuaderno lleno de números y el café ya frío en la taza, supo que algo había cambiado durante la noche. No la situación. La situación seguía siendo la misma, difícil y urgente y sin solución obvia. Sino doña Petra. Había algo en sus ojos que la noche anterior no estaba. No exactamente esperanza, que era demasiado ligera para lo que venía, sino algo más sólido. Determinación, quizás. O la versión que tiene la determinación cuando viene de alguien que ya no tiene nada que perder excepto lo que está peleando. Doña Petra le explicó a Camila lo que había calculado. Dijo que el rancho solo no alcanzaba para pagar la deuda en el plazo que los acreedores tendrían que esperar. Que necesitaba tiempo y necesitaba dinero adicional y necesitaba alguien que supiera cómo hablar con esa clase de empresas. Pero que tenía cosas que podía hacer. Podía vender el ganado que no era indispensable para el trabajo del rancho, podía hablar con el hombre que arrendaba el potrero del lado para ver si podía adelantarle el pago del año. Podía ver si algún banco local le daba un crédito con mejores condiciones para reestructurar la deuda original. Camila la escuchó con atención y después dijo algo que doña Petra no esperaba. Dijo que ella podía ayudar, no con dinero. Camila no tenía dinero, vivía de un trabajo de oficina que le alcanzaba justo para sus gastos. Sino de otra manera. Dijo que conocía a una abogada en la ciudad que se especializaba en temas de propiedad rural, que había trabajado con su empresa en un caso de tierras, y que podía llamarla para ver si podía orientarlas sobre qué opciones tenían legalmente. Doña Petra miró a su nieta durante un momento. 25 años, los mismos ojos grandes de Aurelio cuando era joven, la misma manera de hablar rápido cuando estaba tratando de resolver algo. Pensó que Aurelio había fallado en muchas cosas, pero que en la hija había salido algo bueno, algo que él no había podido ser, pero que ella sí era. Alguien que cuando las cosas se ponían difíciles, no huía sino que empezaba a buscar la salida. Llamaron a la abogada esa mañana. La mujer los atendió con esa eficiencia de quien tiene poco tiempo, pero sabe aprovecharlo bien, hizo preguntas precisas, escuchó las respuestas con atención y al final dijo que la situación era difícil pero no imposible, que había un procedimiento para reestructurar la deuda si la deudora, que en este caso era la sucesora del firmante original, podía demostrar capacidad de pago aunque fuera parcial. Que el plazo legal antes de que el proceso hipotecario avanzara era suficiente para intentar negociar, que ella podía ayudarles a preparar la documentación necesaria si decidían ir por ese camino. El precio de los servicios de la abogada era otro problema. No era un precio imposible, pero era más de lo que doña Petra tenía disponible de inmediato. Camila dijo que ella podía pagar la primera parte y que doña Petra le devolvería cuando pudiera. Doña Petra dijo que no iba a deber nada a su nieta. Camila dijo que no era una deuda sino una familia, y que las familias funcionaban de manera diferente a los acreedores. Doña Petra se quedó callada un momento. Después dijo que bueno, que aceptaba, pero que sería la primera deuda que pagaría cuando las cosas se arreglaran.
Los días siguientes fueron de movimiento constante. Doña Petra, que en circunstancias normales rara vez salía del rancho más que para el mercado del jueves, de repente estaba en el banco, en la notaría, en las oficinas de la empresa de crédito, con los papeles que la abogada le había indicado preparar. Caminaba por esos lugares con su ropa de siempre, la falda oscura, la blusa de botones, los zapatos de cuero que usaba para las ocasiones importantes, con una dignidad que no necesitaba explicarse porque era simplemente parte de quien era. La gente del pueblo la veía pasar y algunos preguntaban cómo estaba, que cómo iba todo con lo del rancho, que si necesitaba algo. Las noticias en los pueblos chicos viajan solas, y la llegada del camión de los acreedores el día después del entierro era ya cosa sabida en la plaza y en la tienda y en la iglesia. Algunos ofrecían ayuda con la boca, que era la manera de ofrecer sin comprometerse demasiado. Otros ofrecían con los hechos. El vecino del potrero del lado llegó un día sin que nadie lo llamara y dijo que podía adelantarle 6 meses de arrendamiento si le servía, que era lo menos que podía hacer después de años de buena vecindad. Doña Petra aceptó el dinero del vecino con la misma dignidad con que había aceptado el ofrecimiento de Camila, agradeciéndolo sin achicarse, reconociendo la ayuda sin perder el terreno propio. Había aprendido hace mucho que recibir ayuda no significa rendirse. Significa reconocer que nadie puede con todo solo y que pedir no es debilidad, sino la inteligencia de saber cuándo uno necesita más manos. La negociación con la empresa de crédito fue larga y difícil. Los representantes no eran crueles, pero tampoco eran flexibles. Tenían procedimientos que seguir y plazos que respetar, y jefes que les exigían resultados. La abogada habló con ellos 2 veces antes de que llegaran a algo que podía funcionar. Una reestructuración de la deuda en pagos mensuales que el rancho podía cubrir si las cosas iban bien, con un periodo de gracia inicial para que doña Petra pudiera organizar sus finanzas. No era la solución perfecta. Era la solución posible, que no siempre es la misma cosa, pero que a veces es la única que existe, y hay que aprender a quererla igual. Camila se quedó en el rancho 3 semanas. Había pedido permiso en el trabajo, diciendo que era una emergencia familiar, que era la verdad aunque no la verdad completa, y el trabajo había dicho que sí porque tenía días acumulados y porque la voz con que lo pidió no dejaba espacio para que dijeran otra cosa. Esas 3 semanas fueron las más intensas de su vida adulta, y también, aunque no lo habría esperado, algunas de las más importantes. No por lo que hizo, aunque hizo mucho, desde llamar a la abogada hasta llevar a doña Petra a las reuniones en el banco y ayudarla a organizar los papeles y cocinar cuando su abuela estaba demasiado cansada para hacerlo, sino por lo que aprendió. Aprendió cómo funciona un rancho de verdad. No el rancho de las películas con caballos y atardeceres, sino el rancho real, el de las 4 de la mañana para ordeñar, el de las decisiones sobre qué sembrar y cuándo, el de negociar el precio del maíz en el mercado con hombres que conocían el mercado mejor que ella, pero que también conocían a doña Petra, y por eso daban un precio justo. Aprendió que la tierra tiene sus ritmos, y que esos ritmos no esperan a que uno esté listo, que la cosecha llega cuando tiene que llegar, y que si uno no está ahí cuando llega, se pierde. Aprendió también sobre su abuela, que era una persona que Camila había conocido de visita en Navidades y cumpleaños, sin la profundidad que da vivir con alguien día a día. Descubrió que doña Petra se levantaba antes que el sol no por costumbre, sino porque le gustaba ese momento, el silencio de la madrugada, el cielo que iba cambiando de negro a azul, el primer canto de los pájaros antes de que el mundo empezara a hacer ruido.
Descubrió que rezaba el rosario todas las noches no por obligación, sino porque el rezo era la manera en que organizaba sus pensamientos, en que ponía en orden lo del día que se iba y lo del día que venía. Y descubrió que doña Petra pensaba en Aurelio todos los días, no una vez sino muchas, en esos momentos pequeños en que algo recordaba a su hijo, un gesto, un olor, el sonido de un motor a lo lejos que por un segundo le hacía pensar que era la camioneta de él. Y que en esos momentos el enojo y el amor se mezclaban de la manera que doña Petra había descrito esa tarde en la cocina, sin resolverse nunca del todo en ninguno de los dos, existiendo juntos en ese espacio complicado que es querer a alguien que ya no está y que te dejó algo difícil de cargar. La noche antes de que Camila se fuera, se sentaron en el corredor como habían hecho la noche del entierro, con té de manzanilla y el silencio del campo alrededor. El acuerdo con la empresa de crédito estaba firmado. El rancho seguía siendo de doña Petra, por ahora, con la condición de los pagos mensuales que eran difíciles pero posibles si las cosas no salían muy mal. No era victoria todavía. Era un empate temporal, un momento de respiro en medio de algo que todavía no había terminado. Camila preguntó si doña Petra tenía miedo. La vieja pensó la respuesta con esa honestidad que ya Camila conocía. Dijo que sí, que tenía miedo, que sería mentira decir que no, que 72 años dan para haber tenido miedo muchas veces y para saber que el miedo en sí mismo no es el problema. El problema es lo que uno hace cuando lo tiene, si se paraliza o si sigue. Dijo que lo que la preocupaba no era perder el rancho, aunque perderlo dolería de una manera que no sabía si podría cargar. Lo que la preocupaba era lo que pasaría con la tierra después de ella. Que si el rancho se perdía, la tierra que el esposo había comprado con años de trabajo y que ella había mantenido viva durante 30 años, se convertiría en un número en los libros de una empresa, en un activo en un portafolio, en algo que ya no tendría el nombre de nadie que hubiera muerto para defenderla. Camila escuchó eso y sintió algo moverse dentro de ella que no sabía bien cómo nombrar, algo que tenía que ver con pertenencia y con responsabilidad, y con la idea de que uno hereda más cosas de las que aparecen en los testamentos. Hereda historias, hereda deudas de otro tipo, hereda la obligación de ser parte de algo más grande que uno mismo. Le dijo a doña Petra que iba a volver, no solo de visita, que iba a pensar cómo reorganizar su vida para poder estar más presente, para ayudar con el rancho de una manera real, para que doña Petra no tuviera que cargar sola lo que quedaba. Doña Petra la miró con esa expresión evaluadora de siempre, y preguntó si era una promesa o solo un deseo. Camila dijo que era una promesa, que las promesas que ella hacía eran para cumplirlas. Doña Petra no dijo que le creyera, tampoco dijo que no. Dijo que el rancho estaría ahí esperando, como siempre había estado esperando, a quien lo necesitaba, que la tierra tiene esa paciencia que la gente a veces no tiene. A la mañana siguiente, Camila tomó el autobús de vuelta a la ciudad. Doña Petra la vio irse desde el corredor, de pie, con las manos entrelazadas en el regazo. El camino de tierra se llevó el autobús despacio hasta que desapareció en la curva del monte. Doña Petra se quedó parada en el corredor un rato más, mirando el rancho en la luz de la mañana, el árbol de mezquite, el corral, el huerto, la tierra que el esposo había comprado y que Aurelio había prometido cuidar, y que ella había defendido durante 30 años, y que ahora iba a tener que defender de una manera nueva, con deudas encima y sin el hijo, y con la incertidumbre de si el próximo año iba a ser suficientemente bueno para cubrir lo que se debía. No tenía certeza, no tenía garantías. Tenía el rancho, por ahora,
Tenía el acuerdo firmado, por ahora. Tenía la promesa de Camila, que podría cumplirse o no, que el tiempo diría. Y tenía 72 años de saber que la vida no da garantías, pero que eso no es razón para no seguir. Entró a la cocina, encendió el fogón, puso el café. Y mientras el café se hacía, salió al solar a revisar el huerto, porque había que revisar el huerto, porque la tierra no espera a que a uno le pasen las cosas para seguir pidiendo atención y trabajo y cuidado. Porque eso es lo que tiene la tierra, que no para. Y que cuando uno cuida algo que no para, termina aprendiendo a no parar tampoco. El rancho de doña Petra Villarreal seguía en pie esa mañana. No porque la deuda hubiera desaparecido, que no había desaparecido. No porque el futuro fuera claro, que no lo era. Sino porque ella había decidido que iba a seguir en pie, y 72 años de vida le habían enseñado que las decisiones de ese tipo son las que más pesan, pero también las que más duran. Hay personas que la vida dobla, y hay personas que la vida dobla también, pero que se enderezan de nuevo, no porque no duela, sino porque saben que agacharse para siempre es una forma de morir antes de tiempo. Doña Petra era de las segundas. Lo había sido siempre. Y esa mañana, con la deuda encima y el hijo muerto y el rancho en riesgo, eligió seguir siendo exactamente eso. Nadie le había enseñado a doña Petra a ser así. No había una lección, no había un momento concreto en que alguien le hubiera dicho que la vida se enfrenta de frente y sin pedir permiso. Lo había aprendido de la necesidad, que es la mejor maestra, aunque también la más cara. Lo había aprendido en la noche en que el esposo murió y ella se quedó sola con un hijo de 12 años y un rancho que no sabía si podía manejar. Lo había aprendido en los años de sequía, cuando el dinero no alcanzaba y había que elegir qué dejar sin pagar para poder comer. Lo había aprendido en cada madrugada en que se levantó sin ganas, y lo hizo de todas formas, porque el rancho no esperaba, y porque los que no tienen para dónde ir aprenden a moverse aunque les duelan los pies. Y eso, esa manera de seguir que no necesita aplausos ni testigos, ni la certeza de que va a salir bien. Era lo que doña Petra le iba a dejar a Camila. No el rancho, que podía perderse o no. No el dinero, que nunca había sido mucho. Sino el ejemplo de que una persona puede perder muchas cosas y seguir siendo entera. Que la dignidad no depende de lo que uno tiene, sino de cómo uno se para frente a lo que no tiene. Que hay maneras de vivir que valen más que cualquier herencia que quepa en un testamento. El rancho de doña Petra Villarreal seguía en pie esa mañana. No porque la deuda hubiera desaparecido, que no había desaparecido. No porque el futuro fuera claro, que no lo era. Sino porque ella había decidido que iba a seguir en pie. Y 72 años de vida le habían enseñado que las decisiones de ese tipo son las que más pesan, pero también las que más duran. Si esta historia tocó algo dentro de ti, regálanos un like y compártela con alguien que la necesite escuchar. Suscríbete al canal Entre Caminos y Silencios y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú habrías vendido el rancho o habrías peleado como doña Petra? Quiero leer lo que piensas. Hasta la próxima historia.